palabra en tiempo propicio para todo lo que el Señor nos ha venido dando. Vamos a conocer a nuestro Dios una vez más en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a conocerlo a través de uno de los atributos grandes, maravillosos que Él tiene, porque Él es el Todopoderoso. Esa es la palabra de hoy. Jesús, el poder de Dios, el Dios Todopoderoso. Padre amado, entregamos esta palabra en la majestad del Padre, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y bajo el poder y la unción del Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Jesús es poder de Dios. Nos dice el libro de Génesis, capítulo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero Él, ¿cómo creó los cielos y la tierra? Él los creó, nos dice la Biblia, que fue con su palabra. Entonces nos remitimos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y en el principio era el verbo. ¿Qué era el verbo? La palabra. Era Jesús. En el principio era Jesús. El verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios, es decir, la palabra era con Dios, Jesús era con Dios y la palabra era Dios. Es decir, Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el universo fue hecho por la palabra de Dios. Fue hecho por el poderoso nombre de Jesús. Dios habló, el verbo, la palabra, sonido salió de la boca de Dios. El verbo, sonido. Y ese sonido tenía el Espíritu Santo, que fue el Espíritu que hizo toda la creación. Entonces volvemos a Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Aquí vemos, mis hermanos, que la tierra estaba en tinieblas. Cuando Dios que creó los cielos y la tierra dice: sea la luz iluminó toda la creación. Con el gran poder de Dios no fue la luz del sol, porque el sol y todas las grandes lumbreras fueron hechos al cuarto día. Al cuarto día de la creación. Entonces, ¿qué iluminaba antes? ¿Con qué iluminaba el Señor antes la creación? Con su gloria, con el resplandor de su gloria, con la luz que emanaba su gloria. Con esa Él iluminaba la creación. Grande y maravilloso es nuestro Dios. ¿Quién puede imaginarse un universo tan extremadamente grande? Porque Él está así de grande desde el principio. Y Dios sopló su aliento de vida, lanzó palabra y el Espíritu creó de la nada. Esa operación la hace el Espíritu Santo. Todas las operaciones del Señor aquí en la tierra, el que las hace y las ejecuta es el Espíritu Santo. Y bajo la autoridad del Espíritu Santo están todos los ángeles, los príncipes, los tronos, los serafines, los querubines, los ángeles, los arcángeles, todo el reino de los cielos, la potestad, aún las de las tinieblas, están bajo el poder, la autoridad del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial.
Este era el principio con Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como la tierra estaba a oscuras, Dios la iluminó con su poder. El poder que salió de la boca de Él. Y ordenó Dios la tierra. Aparte que estaba en tinieblas, estaba desordenada. Y ordenó Dios la tierra. Y llenó Dios la tierra que estaba vacía, con toda clase de hierba verde y con animales, y con toda clase de animales según su género y su especie. Todo lo hizo con su gran poder. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Démosle algo al Señor, digámosle algo al Señor, alabanza sea para el Rey. Asimismo hizo también el hombre, al hombre, y lo puso en el jardín del Edén. Pero Él al hombre no lo hizo con su poder, Él lo hizo con la mano. Cogió la arcilla de la tierra, le dio forma, sopló aliento de vida y ese fue el hombre. Los científicos hoy en día hacen los análisis de los elementos químicos que componen la estructura del hombre, y es igualita a la del polvo de la tierra. En las mismas proporciones, tanto porcentaje de sodio, tanto porcentaje de magnesio, tanto porcentaje de hierro, tanto porcentaje de calcio, de fósforo, y así. Lo mismo que tiene la tierra tenemos nosotros. Como si fuéramos hechos, o sea, para que no haya dudas de dónde fue hecho el hombre. El mundo era perfecto hasta allí cuando Dios hizo al hombre. Hasta que el hombre cayó en desgracia cuando fue engañado por Satanás. Y el hombre fue expulsado del jardín del Edén porque quedó el pecado. Maldita fue la tierra por causa del pecado. Y entonces ahora se dañaron los planes de Dios aquí. Dios que quería hacer a través de Adán quería llegar y reflejar su imagen, pero a una perfección absoluta, ya no podía hacerlo de esa manera porque Adán fue engañado y él cayó de la gracia donde estaba. Cayó de la gracia donde estaba para poder caminar aquí en la tierra como un hombre cualquiera, como cualquiera de ustedes, de nosotros. Se perdió con Adán la oportunidad de vivir para siempre. Se perdió la capacidad de poderse conectar con Dios, teniendo una comunión absoluta y perfecta con Él. Se perdió la capacidad de poder trasladarse uno a cualquier lugar de la creación, tal vez hasta con el pensamiento. Se perdió la capacidad de poder hablar con los animales. Se perdió la capacidad de poder gobernar sobre la creación. Ahora el hombre cree que gobierna. Bueno, y con todo y eso, aunque se ha perdido todas esas capacidades, el hombre ha dominado los aires, ha dominado las aguas, los barcos, los aires con los aviones, y la tierra con toda clase de vehículos y máquinas sofisticadas. El hombre ha dominado, pero bajo muchísimas limitaciones. Es decir, las capacidades que perdió el hombre, es decir, son una cosa que nos habla de poderes ya sobrenaturales, muy, muy sobrenaturales. Pero entonces, ¿aquí qué hace el Señor? ¿Qué puede hacer difícil para Él? ¿Qué puede ser difícil para Él? Para el Dios que creó todo, los cielos, la tierra, los mares. ¿Qué puede ser difícil para Él? Dice el libro de Jeremías 32, del 17 al 18. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Qué puede ser difícil para Él? El Dios de todo, el dueño de todo. Él sabía que todo eso iba a pasar.
Pero ante esa alternativa él ya tenía su plan maestro. Y él ideó un plan de salvación. Él ideó la manera de rescatar al hombre de la perdición. Porque el hombre, después de que salió del Edén, estaba ya condenado a muerte. Una criatura que fue hecha para vivir para siempre. Y empezó Dios a darse a conocer. Después que Dios ya quiso darse a conocer, que después de que ideó el plan, Dios quiso darse a conocer a los hombres. En Génesis 17, 1 nos dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y sé perfecto. Asimismo Dios se le apareció a Moisés. Se le dio a conocer a David, a Salomón y a los grandes profetas, a muchos profetas. Dios se dio a conocer hasta que llegó Jesús, que trajo la palabra del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Esa es la palabra del Evangelio, poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Lo dice el libro de Romanos 1:16. Y a través del Evangelio, mis amados hermanos, que se ha venido extendiendo por toda la tierra, ¿quién puede resistir el poder de Dios? Mire, cuando Dios tiene planes con uno podrá saltar, podrá correr, podrá zapalatear, pero cuando Dios tiene planes con uno, mis amados, no hay manera de esconderse, no hay forma, no hay forma. Si el hombre supiera que la gran bendición que busca está en Dios, si lo pudiera entender, medianamente lo pudiera entender, el hombre se evitaría muchos problemas, porque servirle a Dios es la mayor bendición. Servirle a Dios, es decir, es el camino que Dios ha trazado para todo lo que Él llamó, y entre los llamó escogió. Porque no todos los llamados son escogidos para servirle a Dios. Pero entre los que escogió, Dios les ha puesto un lugar muy especial en el cielo. Por eso yo les digo, mis amados, no les dé miedo servirle al Señor. No les dé miedo entregar su corazón para el Señor. Porque las promesas que Dios tiene para sus hijos, para los que se le han entregado a Él, para los que han servido, son grandes, grandes, grandes y maravillosas. ¿Quién se le puede resistir al Señor? Si la palabra de Dios, que es como una espada, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién puede resistir el gran poder de Dios a través de sus palabras? Dice el libro de Jeremías 32:27, y he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios, un Dios que hizo, mis amados, los cielos, la tierra. Un Dios que se mueve entre las nubes, que ha puesto entre las nubes su carroza. En el cielo está el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies, donde ni los cielos de los cielos de los cielos los puede contener. ¿Quién lo puede resistir? A Él le plació poner su gloria en sus hijos. Por eso es que fue creado el hombre, para manifestar la gloria de Dios. Ojalá y todos los hijos de Dios comprendieran eso. El hombre fue hecho para manifestar la gloria de Dios. Y así como Dios iluminó los cielos y la tierra que estaban en tinieblas, asimismo el Evangelio ilumina la vida de todo hombre que está en la oscuridad del pecado. Asimismo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio transforma, el Evangelio renueva, el Evangelio es el que trae vida a nosotros, trae esperanza. El Evangelio de Jesucristo, que es el conocimiento que Dios nos dio, para que a través de ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el hombre aprenda a acercarse a Dios, a tener una relación personal con Dios.
a conocer a su Creador. Para eso fue traído el Evangelio del Señor. Y así como Dios ordenó la tierra que estaba desordenada, así mismo a través de la palabra, Él pone orden en nuestras vidas, en todo lo que está en desorden en nosotros. Así mismo como Él ordenó la tierra que estaba desordenada, así mismo ordena la vida de cada uno de sus hijos, a los que Él llamó, a los que predestinó, a los que Él mismo formó. Y así como Dios llenó la tierra que estaba vacía, así mismo Dios llenó nuestra vida de su Espíritu Santo, de su maravilloso Espíritu Santo. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Hermanos, nosotros sí merecemos tanto. Tanto, imagínense todas las maravillas que Dios ha hecho para tenernos a nosotros aquí en sus caminos. Es decir, no hemos hecho nada para merecerlo, de verdad no hemos hecho nada. Pero a Dios le plació. A Dios le plació cogernos de entre lo más vil y menospreciado y levantarnos y ponernos por cabeza y no por cola, por encima de los reyes, de los príncipes. Porque servirle a Dios, mis amados, es el honor más grande que un hombre, que una mujer aquí en esta tierra puede recibir. Es el honor de los honores. Ni siquiera el presidente, un presidente de la república, de cualquier nación, aquí en esta tierra, puede igualar el honor de servirle a nuestro único y maravilloso y soberano Dios. Entonces, mis amados, ¿qué es el poder de Dios? El poder de Dios es su mismo Espíritu Santo. Es un espíritu de poder. El Espíritu Santo es un espíritu de poder. Es el espíritu de la creación. Es Cristo Jesús. Es el espíritu que sale de la boca de nuestro Señor Jesús cuando Él dice, hágase. El Espíritu Santo hace. Así son todas las operaciones con Él aquí en la tierra. Y llegó nuestro Señor Jesucristo aquí. Y Él vino a darnos a conocer el reino de Dios. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Poder de Dios para transformar nuestras vidas, trayendo sanidad física, sanidad espiritual. Poder de Dios para deshacer las obras de las tinieblas. Muchos dirán, mis amados, muchos dirán, pero es que el enemigo que nosotros tenemos que enfrentar es muy poderoso, porque nuestro Señor vino a darnos el conocimiento del reino de Dios, pero también vino a darnos el conocimiento del reino de las tinieblas. Porque para poder llegar al supremo conocimiento de Dios no se puede ignorar que hay un reino de oscuridad y de tinieblas que está gobernando aquí en la tierra. Que es el lugar donde estamos, donde Dios nos puso y de donde Dios nos quiere levantar para gloria y honra de su nombre. Aún por encima de las tinieblas, Dios quiere ponernos en los lugares de los reyes y de los príncipes y de los sacerdotes, aún con toda la oposición que el enemigo hace sobre los hijos de Dios. Pero dicen los hermanos, pero es que es muy poderoso. Pero es que mayor es el que está en nosotros, mis amados, que el que está fuera de nosotros. Mucho más fuerte, mucho más poderoso. Es decir, nuestro Dios, que es el que está en nosotros, que creó los cielos y la tierra. ¿Quién se puede comparar a Él? Es el que está en nosotros, su Espíritu Santo. ¿Quién se puede comparar a Él? Dios no tiene rival. Dios no tiene rival, no tiene rival. Él
el supremo hacedor. El poder de Dios es incomparable. Un ser que fue capaz de crear esto de la nada, que creó también al enemigo, Satanás y sus demonios. Que no lo creó como Satanás y sus demonios, sino que eran ángeles de luz. Solo que ellos se rebelaron contra Dios y Dios los expulsó del cielo a las regiones de oscuridad. Y que ahora se dedica a perseguir a todos los hombres y con mayor decisión a los hijos de Dios, para impedir que el propósito de Dios se cumpla en los hijos de Dios. Aparentemente, el enemigo está en contra de los planes de Dios. Aparentemente. Está en contra de los planes de Dios. Pero se pone uno ya a analizar la profundidad del asunto. Y es que el enemigo no puede hacer nada si Dios no se lo permite igual. De parte del enemigo, él quiere destruirnos a todos, pero Dios le pone límites. Límites que él no puede cruzar, él sabe que no los puede cruzar. Hay personas que por el pecado se ganan ciertas condiciones, ciertas maldiciones a nivel espiritual y permite que el diablo, que el Satanás haga esa operación de opresión para que esa maldición se haga realidad. Y la opresión y la maldición, la opresión que hace Satanás sobre los hombres y sobre todo sobre los hijos de Dios que han faltado a la palabra de Dios es terrible. Porque la opresión que hace Satanás sobre los hijos de Dios es casi que para destruirlo, para matarlo, para robarle todo lo que pudo haber recibido de Dios de esa persona. Sus talentos, sus dones, sus bendiciones, su salud, su paz, todo. El fin del asunto de Satanás es destruir al hombre, matarlo, desaparecerlo y llevarse su alma al infierno con él. No hay manera de poderse librar uno de las garras del diablo si Dios no interviene. No hay manera, no hay forma. Y aún con todo y eso, las personas llegan a Cristo y ellos se pasan por la autoridad de Cristo, reclamando derechos sobre los hijos de Dios, que la gran mayoría ya no tienen. Pero los hijos de Dios se han comido el cuento de que el enemigo tiene todavía legalidad sobre ellos. Si la Biblia da suficientes argumentos para poderle rebatir al enemigo que se sabe de memoria la Biblia, se la saben de memoria, la misma Biblia da argumentos de sobra para poder pelear en favor de los hijos del reino. Pero eso solo sucede cuando uno se mete con Dios, cuando uno empieza a escudriñar las Escrituras, a buscar su palabra. Llega un momento donde Dios te abre el entendimiento y todo lo que tú vas leyendo se te va quedando grabado en el corazón. Tal vez tú no recites, no recuerdes la cita bíblica, los pasajes. Tal vez no lo recuerdes, los pasajes en concreto, es decir, los números, las citas del versículo con su capítulo. Tal vez no lo recuerdes, pero sí recuerdas el texto, que es lo que a Dios le interesa, porque es por lo que tú le vas a rebatir al enemigo a la hora de enfrentarlo. Él es poderoso, pero es mucho más poderoso el que está dentro de nosotros. Porque es que Él, nuestro Dios, no está afuera. Él está tan cerquita de nosotros como nosotros creamos que lo está. Él lo llena todo con su presencia. Si tú crees que Él está cerca, lo vas a sentir cerca. Si tú crees que Él está lejos, muy lejos, pues lejos va a estar. Es la fe. La fe es la que hace posible que tú te puedas acercar a Él. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La
Dios nos dice que si tú te acercas a Dios creyendo que lo vas a encontrar, ciertamente lo vas a encontrar. Y que además de eso, no solo lo encuentra, sino que Él, nuestro Dios, Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, Él se gloria con los que le buscan. Y Él da sus regalos. Por eso es que da los dones. Mucha gente nace con dones. No todas las personas que nacen con dones le ofrecen sus dones al Señor. No todos. No todos. Pero hay dones que solo da el Espíritu Santo. Y esos dones, la gran mayoría, llegan cuando uno llega a los caminos de Dios. Se van activando, se van activando. No es que no los tenía, esos dones fueron impartidos desde mucho antes de que tú nacieras. Fueron impartidos a tu espíritu. Y el Espíritu Santo es el que los va activando en la medida que tú te vas metiendo con Dios. Y es así como tú puedes ejercitarte en el servicio de Dios de una forma eficiente. Porque sin los dones de Dios, sin el poder de Dios, en el servicio, pues no hacemos nada. No hacemos nada. De verdad, nadie se va a fijar en ti si no hay una manifestación del poder de Dios. Porque todo queda en palabras, porque todo queda en teoría, porque todo queda en conceptos. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a manifestar el poder de Dios. Y eso es para todos, porque todos tienen un don de parte de Dios. No todos van a tener de pronto la oportunidad de ministrar en la iglesia, pero si Dios pone en la iglesia a alguien por decir algo en la puerta y esa persona tiene dones de sanidad y aparte de eso tiene dones proféticos, con que esa persona, cuando esa persona, el no creyente, entre a la iglesia por primera vez y el hermano que está en la iglesia recibiendo al no creyente le va a decir: hermano, hoy es el día de tu milagro. Hermano, hoy Dios hará la obra en ti. Automáticamente esa persona está profetizando. Tal vez cuando esa persona llegue y se siente en la banca, ya el milagro está hecho. Y no lo hizo el pastor, que es el que se va a parar en el altar. No, el milagro lo hizo el siervo de Dios desde la entrada. Dios lo utilizó a él. La persona que está cuidando de pronto la entrada del baño. Llegó alguien a buscar el servicio y la persona que está en la entrada del baño le dice: hermano, Dios lo bendiga. Y esa persona llegó con quién sabe qué problema. Y con esa bendición que recibió de ahí, los cielos se abrieron. No tuvo necesidad del pastor de orar por él. Es decir, todo hombre, mujer de Dios tiene algo muy especial, muy, muy especial. Solo Dios quiere corazones dispuestos, porque todos somos vasijas de Dios. Todos somos vasijas de Dios. Los dones ministeriales son otra cosa. Habrá una prédica más adelante, no sé cuánto, donde Dios nos va a dar y ministrar acerca de los dones del Espíritu, de los dones ministeriales y otros, qué sé yo, que más dones. Como él me habló una vez, estando llorando con él, cuando hay corazones dispuestos, Dios da de 22 a 26 dones. Eso es una locura. Una locura. Porque si usted se pone a ver esos dones, todos están en la Biblia. Entre los dones del Espíritu no dice: la capacidad de caminar sobre las aguas. Ahí no está. Pero es un don. Jesús lo hizo. Entre los dones del Espíritu no está la capacidad de poderse trasladar a voluntad de un lugar a otro. Ahí entre los dones del Espíritu no está. Pero Jesús lo hizo. Entre los dones del Espíritu está la capacidad de hacer milagros, como Él multiplicó los panes de 5
de 5 panes y 2 pescados comieron más de 5,000 personas y sobró desperdicio, como 12 canastas o 7 canastas, no recuerdo. Es decir, muchos dones Dios tiene para sus hijos, para todo aquel que lo busque de corazón, para todo aquel que lo busque en verdad, para Él manifestar su gloria y su poder a través de los hijos de Dios. Mientras uno no manifieste nada, mis hermanos, nadie lo va a voltear a ver a uno. Nadie. Y ya ustedes saben, y porque ustedes conocen la experiencia, la historia de aquí del siervo. Pero nosotros no lo hacemos para que nadie nos mire, sino para dar conciencia de que están llamados a manifestar el poder de Dios. Que esto no es solo cosa del pastor. Todos, sin excepción ninguna. Dios ha puesto algo precioso, algo maravilloso en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Digámosle algo al Señor. Entonces, es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está afuera. Segunda Timoteo 1:7 nos dice, porque es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque esa es la otra. Que el pueblo de Dios le ha caído en todo el engaño del diablo. Donde el argumento, uno de los argumentos más poderosos que el enemigo ha tenido es pasar desapercibido, hacer creer que no está detrás de ninguna operación. Primera. La segunda, cuando ya la persona descubre que el diablo está detrás de toda la figura, de lo que está escondido entre la sombra, entonces ya quiere meterle miedo. Y ese miedo tiene dos connotaciones. El miedo natural que tiene la persona, y ese miedo viene como producto del pecado, donde esa persona teme el castigo de Dios. Uno. Y el miedo, un miedo producto del terror que causan los demonios. Cuando una persona sabe que los demonios están obrando, entonces ellos meten terror. A veces ni la persona sabe que están obrando los demonios. Ellos meten, hay entidades demoníacas especializadas en infundir miedo físico, pánico, terror. Uno como siervo, como hijo de Dios, vivió por todo eso, pero no hay nada más precioso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que a nosotros nos lava y Dios nos permite sumergirnos en ella. Cuando el Señor nos enseñó a sumergirnos en su preciosa sangre, el miedo a los demonios se fue. Porque después de 10 años de estar caminando con el Señor, y de yo meterme en grandes batallas al principio, después le cogí miedo. Yo oraba, el Señor me motivaba para orar y oraba, pero después iba entrando en un miedo que, Dios mío, esos miedos que paralizan. Y Dios por su misericordia nos enseñó a sumergirnos en su sangre. Y a esos sí que los demonios le tienen miedo, tiemblan, corren, ellos huyen despavoridos cuando uno se sumerge en la sangre de Cristo. Si usted tiene un demonio adentro, viva sumergido en la sangre de Cristo y verá que se va mucho más rápido de lo que canta un gallo. Viva sumergido en la sangre de Cristo, porque la sangre poderosa de Cristo es la que los consume a ellos. Yo escuchaba que a una persona, cuando se le estaba practicando liberación, no se podía invocar la sangre de Cristo porque los demonios se enojaban. Claro que se enojaban, porque la sangre de Cristo los quema. Pero qué cosa más linda cuando Dios, por su misericordia, enseña cómo aprovechar esos recursos. Cuando sí, cuando no. Cuando hacer una cosa, cuando hacer otra. Es el Espíritu Santo que le va diciendo y le va trazando a uno el camino.
Él es el que hace toda la operación. Él es el que hace toda la operación. Entonces, cuando ya se va el miedo, dice el libro de Timoteo, es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, por la sangre de Cristo. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es mantener uno la templanza. Que aunque estoy peleando contra un enemigo que es más fuerte que yo, aunque estoy peleando contra un enemigo que no veo, yo creo que el que está conmigo es mucho más fuerte que él. Es así como uno puede pelear contra las tinieblas. Así que nosotros le vamos a perder el miedo. El Señor nos va a regalar una prédica preciosa, donde el Señor va a ministrar para perder el miedo a las tinieblas, el miedo a los demonios. Segunda de Corintios 10, del 3 a 5, nos dice que nuestras armas no son carnales. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos para poder enfrentar las tinieblas? Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tenemos la oración. Tenemos el ayuno. ¿Cierto? Tenemos la sangre de Cristo. ¿Qué otra arma tenemos para nosotros enfrentar las tinieblas? La adoración. La adoración. Dios se mueve en medio de la alabanza y el enemigo huye. Nosotros, aquí en nuestra iglesia, Manantial del Espíritu Santo, Dios nos ha dado una arma terriblemente poderosa. Las banderas. Cuando nosotros sacamos las banderas, estamos de una vez diciéndole al enemigo que la victoria la tenemos ganada. De una vez le estamos diciendo al enemigo que tenemos la victoria ganada, porque las banderas proclaman siempre, siempre, siempre la victoria del Señor. Aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová contra él levantará bandera. No hay forma de que el enemigo pueda vencer contra alguien que tenga levantada una bandera. Vea, si usted no tiene un día fuerza y para orar, solo levante la bandera. Y usted verá cómo las fuerzas se le van a ir renovando. Cómo Dios le va a ir dando palabras y poniendo palabras en su boca hasta que se encienda nuevamente el fuego del Espíritu de Dios en usted. Porque ese es poder de Dios. Cuando usted levanta bandera, usted le está diciendo al enemigo a quién pertenece. Cuando usted levanta bandera, usted está marcando territorio. Usted dice, este lugar es mío, porque Dios me lo ha dado, porque yo lo he reclamado para Jehová de los ejércitos. Cuando usted levanta bandera, usted sabe que va a entrar en guerra. O sea, el ministerio de la bandera es un ministerio de intercesión. Y todo ministerio de intercesión entabla lucha con las tinieblas, de alta guerra espiritual. Cuando usted levanta banderas, usted adora al Señor. Las banderas son símbolo de adoración a nuestro Dios. La bandera es nuestra insignia por la que el diablo sabe a quién le pertenecemos. Entonces él siempre va a retroceder. Siempre va a retroceder. Él a nosotros no nos teme, pero el que está detrás de las banderas, a ese sí teme, que es el que está dentro de nosotros. Amén.
Por eso nuestras armas no son carnales. Jeremías 1:10 nos enseña que Dios nos ha traído para arrancar, para derribar. Pero el Señor me dice esto: Jesucristo es poder de Dios para arrancar, para destruir, para arruinar los planes del diablo, para derribar las artimañas del maligno. Jesucristo es poder de Dios para deshacer todas las operaciones, las maquinaciones de las tinieblas. Ese es el nombre de Jesús. Que es otra arma, no la había nombrado, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre, su sangre, su palabra, la Biblia, la oración, la bandera, la adoración, armas todas del Espíritu, no son carnales. Jesucristo es poder de Dios, mis amados, para edificar, para levantar, para plantar. Jesucristo es poder de Dios. Pero cuando uno va a decir a edificar, plantar, uno lo que hace, la persona lo que hace es profetizar. Porque cada vez que usted se enfrente contra las tinieblas, sea para derribarlo, sea para levantar, usted está profetizando. Y lo que usted cree, eso va sucediendo a nivel espiritual. Lo que usted crea que vaya a pasar, eso va sucediendo a nivel espiritual. Entonces, usted va profetizando, creyendo en lo que no está viendo, como si lo estuviera viendo. Así es como usted va a enfrentarse con el enemigo. Usted siente la opresión: hoy, diablo, no te vas a meter conmigo. Hoy, si no, te lo voy a permitir. Y le marco una raya. Hasta aquí llegamos. Diablo del demonio, hasta aquí llegamos contigo. Vamos a ponerla hoy como sea, pero ya no más. Renuncio a toda opresión de enfermedad. Yo no la quiero, no la recibo, la declaro sin poder sobre mi vida. Cuando usted dice así, con decisión, usted está creando algo en los aires, de la nada. El Espíritu está saliendo de su boca y el Espíritu Santo va haciendo la operación. Ya depende de usted. En estos días yo en el trabajo no sé qué me picó y el dedo me empezó a apoyar. Se me empezó a apoyar. Yo digo, bueno, ¿y esto? Esta mano me picó un poco de pringamosa, pero yo sabía que era la pringamosa y me salió un poco de ampollitas. Llegué y me limpié con alcohol. Yo le dije, para mañana quiero esto seco. Le di la orden así. Para mañana quiero esto seco. No quiero tener esta molestia en mi mano, en esta. Y a este de la ampolla yo le digo, bueno, ¿vos por qué estás allí? Usted no tiene por qué estar aquí. Así que para mañana la necesito fuera de mi vida. Háblenle. Para mañana no vas a estar allí. Declare una palabra. Es la palabra. Despierte. El Hijo de Dios. Es la palabra, la que sale de su boca, la que Dios va a utilizar para romper, deshacer, desbaratar, destruir toda la obra de las tinieblas. Es la palabra, la que Dios va a utilizar para levantar, para cosechar los beneficios del reino. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús, esta nevera permanecerá llena, esta alacena está llena en el nombre de Jesús. Y no habiendo nada en ese momento. Es así, es decir, usted crea de lo que no ve como si lo estuviera viendo hasta que lo esté viendo. Porque en el reino de los cielos, todo consiste, todo está alrededor de la profecía. Todo. Así la iglesia, una iglesia que no tenga un ministerio profético, cuando una persona ora y declara todo como
como si lo estuviera viendo, aunque no lo estuviera viendo, creyendo que está profetizando. Porque hay iglesias que no creen en la profecía, pero ellos no saben que están profetizando. Y es así como suceden las cosas. La profecía, el espíritu de la profecía se mueve sobre todas las iglesias, sobre todas. Así no ministren la profecía. Damos gloria y honra a nuestro Dios, que nos ha dado este ministerio profético. Este ministerio lleno de poder, este ministerio lleno de señales, este ministerio donde el enemigo tiembla. Tiembla. El espíritu maligno tiembla cuando usted levanta una bandera. Tiembla. Mis amados, Lucas 3:5 nos dice que Jesús es poder de Dios para enderezar todo camino torcido. Solo Él lo puede hacer. Si Él pone en orden lo que está en desorden, el único que puede enderezar un camino torcido es Él. Ay, que su hijo, su hija, llegó y cogió el camino equivocado. Solo hay una opción. No hay cosa más poderosa que la oración de un padre en favor de sus hijos, de una madre. Doble rodilla por sus hijos. Clame a Dios. Clame a Dios. Porque es la única forma. Porque la autoridad que Dios ha puesto sobre sus hijos no la tiene el pastor. Va a ser más efectiva la oración que un padre o una madre haga por su hijo que la oración que haga un pastor. El pastor le dará fortaleza a usted para que siga y orará por usted, por su hijo, pero es la oración suya la que Dios va a escuchar porque va a ser más efectiva. Dios dice que la oración del justo puede más. Es poder de Dios. Así que nosotros, iglesia, tenemos que levantarnos. Nosotros tenemos que saber qué es lo que hemos recibido. Tenemos un poder grande entre las manos. Ay, si el hombre supiera lo que tiene entre las manos. Una bomba atómica le queda chiquita. Porque en el mundo de las tinieblas, cuando se levanta un hombre de Dios como guerrero del Señor, las tinieblas tiemblan, corren, huyen. Pero la única forma de poderlo hacer es sometiéndose a Dios. No hay otra forma. Someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay otra forma. Si usted no se somete a Dios, créalo, que no va a poder someter su autoridad sobre sus hijos, por ejemplo. Entonces, el hijo es muy susceptible a la influencia externa. Muy susceptible a la influencia externa. Y más en estos tiempos tan complicados, que levantar un hijo es todo una proeza, pues, sea hombre o sea mujer. Porque un padre se preocupa para darle al hijo, a la hija, los buenos principios, los buenos valores, pero ellos crecen y al final ellos quieren hacer lo que les da la gana. Pero si nosotros hemos sembrado la buena semilla sobre ellos, la palabra de Dios, que es más efectiva que cualquier otra cosa, va a llegar un momento donde ellos se van a acordar de lo que aprendieron de chiquito. Por eso dice la palabra de Dios, que es poder de Dios. Dice, enseña al niño el camino para que cuando fuere grande no se aparte de ellos. Enseña al niño en sus caminos. Entonces, la persona cuando ya está grande va a decir, ay, esto fue lo que me enseñó mi papá. No, mejor no. Esto fue lo que me enseñó mi mamá. No, por eso a mí me daban látigo. No.
Eso yo no lo voy a hacer. Por eso a mí me castigaron. No lo voy a hacer. Entonces, usted no lo está viendo, pero empieza a recoger los frutos. Empieza a recoger el fruto de la educación que usted le dio. Usted tiene que confiar en su hijo. Tiene que confiar en su hija. Usted tiene que saber que si usted le ha enseñado bien, no lo va a defraudar. Porque enseñar bien es dar a conocer el Evangelio. Porque es la única forma, el Evangelio es lo único que a nosotros nos sostiene para caminar con el Señor como a Él le agrada. Como a Él le agrada. Entonces sí es posible enderezar un camino torcido. Pero le toca al padre, a la madre, doblar rodillas por su hijo. ¿Cuánta gente no rescata a Dios de las drogas, del sicariato, del bandidaje, de la prostitución? ¿Cuánta gente? Y de donde esas personas hacen unos grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos? A montones. Usted escucha testimonios a montones de hombres de Dios, porque Dios, de entre los más vil y despreciados, es que como que le gusta sacar lo más precioso de la gente. Dios dice, esto que no sirve para nada, que la gente desprecia, pásenlo para acá. Yo di un precio por ello. Yo pago por ello. Esa es la sangre de Cristo. Poder de Dios para levantar a un muerto. Porque una persona en esas condiciones lo que está es muerta. Jesús es poder de Dios para sanar a los enfermos. Lucas 5:17. Hay poder en la sangre de Cristo. Jesús es poder de Dios para que en su nombre salgan los demonios. Mateo 10:1. Jesús es poder de Dios para que sean resucitados los muertos. En Jesús hay poder de Dios para que la tierra sea sanada. Mis amados, Isaías 49:8. Nosotros estamos aquí. Dios nos llama para que restauremos la tierra que está enferma. Para que donde nosotros lleguemos, declaremos tierra fértil y lugar de bendición. Porque el bien y la misericordia están con todos los hijos de Dios. Entonces, ese pasaje del Salmo 23 que nos encanta, tenemos que apropiarnos nosotros de eso. Porque si nosotros al lugar que llevemos vamos a llevar bendición, nosotros vamos a recibir de la bendición que nosotros mismos creemos que tenemos. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Grábense ese versículo siempre, mis amados, en el nombre de Jesús. Y para terminar, mis amados, Jesús es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y Él es poder de Dios para salvación. Amén. Digámosle algo a nuestro Dios. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Amén.